¿Ayudas grabando? Sí. Perfecto. Bueno, les hago una consulta a Rocío y Juan Guillermo. ¿Quién quisiera ir en primer lugar y en segundo lugar? Creo que Rocío quiere ir primero. Ya, Se notan mis ganas, ¿verdad? confirmado, ya. Como quieras. Te confirmo mis ganas de empezar. Ok. Voy a Perfecto, compartir entonces, pantalla. sí, perfecto. Solo les comento mientras tanto. No sé si han estado ya en otras mesas, creo que sí han estado ya en otras mesas. Vamos a tener un tiempo de 10 minutos por presentación. Cuando lleguemos a los 10 minutos, yo les voy a avisar brevemente, sin interrumpir, sin ser muy grosero, para que sepan que tienen que ir redondeando la idea. Entonces podemos tomarnos hasta unos 2 minutos adicionales para ir cerrando la presentación. Y si llegan a requerir algo más, ahí me avisan con confianza. Lo otro que les quería decir es que podemos empezar también presentándonos para que nos conozcamos un poco más y con eso ya arrancaríamos con la presentación de Rocío. Así que bueno, empiezo yo. Mi nombre es Agustín Burbano de Lara, soy coordinador de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, que también es conocida como FES, acá en Ecuador. Es un gusto estar con ustedes y espero que tengamos un lindo intercambio. ¿Quién quiere seguir? Bueno, si gustan, me presento, ¿no? Entonces, soy Rocío García, soy de México, específicamente de la ciudad de Monterrey. Y bueno, traigo aquí a esta mesa un tema sobre la vivencia de la violencia sexual. Soy parte de lo que hago, soy criminóloga, tengo un doctorado en criminología, soy sexóloga y psicóloga. Entonces, desde ahí parte como mi línea de investigación y mi propuesta de estas ideas que les traigo y que les voy a compartir. Y sobre todo, bueno, gracias por la invitación. Qué gusto, Rocío. Qué bueno que vayamos a contar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Juan Guillermo, seguimos contigo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mira, yo soy Juan Guillermo Figueroa y está conmigo Claudia Romero. Entre los dos hicimos la ponencia que vamos a presentar. Yo estoy de investigador en el Colegio de México y soy profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dedico más a temas de masculinidad y todo, pero desde la filosofía. Soy filósofo de origen. Y Claudia es una querida compañera etnohistoriadora de la Escuela Nacional de Antropología, también en la Ciudad de México, y luego hizo una maestría en políticas públicas en el CIDE. Y desde hace un par de años estamos trabajando juntos. Entonces espero que resulte interesante. Lo que proponemos más como pregunta: ¿por qué no se habla como quisiéramos más que se hablara y se nombrara la violencia sexual que viven los hombres? Entonces va a ser muy rico, ahora que veo que Rocío es criminóloga y sexóloga, como intercambiar percepciones de eso. Sí. Mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias, Juan Guillermo, y bienvenida, Claudia. Buenas tardes contigo también. Qué bueno que nos estén acompañando. Y sí, tenemos diversidad de experticias y de experiencias en el panel y eso va a enriquecer mucho la conversación. No sé si está con nos ya Lucas Alves Amaral e Isabela Neres Ferreira. Quizás ingresó a la sala con un nombre distinto. ¿No? Bueno, entonces quizás se una más tarde, pero Rocío, empezamos contigo, con tu presentación. Vamos a dar inicio a la mesa sobre violencia sexual vivida por hombres. Espero que no tengas problema compartiendo pantalla. Y la ponencia, la presentación de Rocío se llama Análisis de impacto de la construcción social violenta masculina en agresores sexuales. Bienvenida, Rocío. ¿Sí nos puedes oír? Listo, ya, perdón. Ahí, No disculpen. es, ahí estamos viendo bien. Ahí está en mejor tamaño la presentación. Ok, Muchas ok, gracias.
No, hombre, gracias a ustedes. Entonces, bueno, voy a empezar por esta. Esta es parte de una investigación que se realizó por medio, cuando estudié el doctorado, ¿no? Y entonces hice una serie de interrogaciones al ver esta tanto violencia sexual que ejercen los varones, pero también la violencia sexual desde lo simbólico, desde los pensamientos, desde la percepción que ellos reciben, ¿no? Entonces, parte de esto, lo que yo aquí menciono y quiero ponerlo, es que la conducta sexual violenta es un acto que lastima no solamente a quien la ejerce, sino también a quien recibe la conducta sexual violenta. Nosotros estamos partiendo en por ejemplo, en este coloquio de las masculinidades, ¿no? Y entonces una forma en la que los hombres ejercen la violencia nos parece que es por medio del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que se maneja bajo los estereotipos, bajo los mitos, bajo una estructura relacional violenta en referencia a las prácticas sexuales. Entonces, no es como una disculpa hacia los varones, pero en esta investigación que se realizó en el interior de los penales del estado de Nuevo León, como les menciono, había un desconocimiento muy importante sobre las conductas sexuales violentas, es decir, sobre las conductas y sobre el consenso. Nosotros encontramos estereotipos de género que se repiten como el deber ser sexual masculino, ¿no? Como en esta parte de la genitalidad solamente, es decir, el placer genital, como lo dice Barrios, sin que el placer sea general, ¿no? Que sea abarcativo, que se sienta en todo el cuerpo, que incluya emociones, sensaciones y sentimientos de expresión. Es decir, los hombres pareciera que no se colocan en esta parte ni emocional ni erótica, con completud del cuerpo, de sensaciones y de sentimientos. Entonces, nosotros planteamos que hay un aprendizaje del placer sexual masculino, que esto se aprende, puede ser por medio de imitación, por medio de referencias, por todos estos introyectos que se le dan a los hombres, es decir, el que tienen que ser fuertes, el que solamente el pene es el que siente y no ellos. Es como si hubiera una disociación, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo experimento, entonces lo traduzco solamente al área genital, ¿no? Aunado que hay una dominación sexual masculina, y esta dominación sexual masculina nosotros la podemos ver en esta no negociación de las prácticas sexuales, porque aparte, no solamente a los hombres, sino por cultura, no se nos enseña, no se nos educa sobre esta negociación de las prácticas sexuales. Si no podemos negociar prácticas sexuales, entonces tal vez no hay un aprendizaje psicoafectivo. Y lo que también hemos encontrado es que, bueno, hay poca educación sexual, ¿no? Y esa educación sexual se basa en estereotipos, en mitos que limitan la sexualidad del varón, ¿no? Y la cosifican. Si me permiten decir esto, entonces, ¿a qué nos referimos con esta cosificación? Que también entra en los mitos del erotismo masculino, por ejemplo. En esta muestra que les comento, fue una muestra de 82 delincuentes sexuales por el delito de violación. Y entonces, por ejemplo, ellos dicen, ¿sabes qué? Un hombre siempre que tiene una relación sexual tiene que eyacular, ¿no? Muy focalizados en la eyaculación, en el pene, es decir, sin ver el orgasmo, la cercanía, la afectividad, porque parece que no está ahí, ¿no? Entonces eso nos habla de una educación sexual genitalizada, biologicista, que todavía se da. Entonces, desde esa perspectiva, planteamos que hay violencia hacia el varón, una violencia
tanto simbólica y real de la propia vivencia de su sexualidad, ¿no? Como también nos lo menciona Núñez. Entonces, nosotros vimos entre los mitos del erotismo masculino, mitos violentos sexuales, como les estoy diciendo, esta parte del deber ser sexual masculino, cumplir con una regla, cumplir con una norma, solamente genitalizar, no sentir, y sobre todo el deber sexual masculino, estar siempre dispuesto a tener una relación sexual y asociarse a que los hombres, si tienen, si es que un hombre no tiene una erección o un hombre no puede eyacular, se le critica, y entonces es como si tuvieran que ser máquinas sexuales y estar siempre como si tuvieran un botón, dejando de lado el erotismo, la dominación masculina, como hablábamos de una subordinación donde hay un control, hay un sometimiento comúnmente del hombre hacia la mujer. Entonces esto nos coloca en, y bueno, aparte nos coloca y permanecemos en las desigualdades de género, el placer sexual masculino, como les decía, genitalizado, o el placer sexual masculino solamente visto desde la masturbación, como si ese solamente fuera la entrada hacia una práctica sexual. Y recordemos que la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que, bueno, la salud sexual tiene 3 factores. Un factor, ¿cuál es? Un factor es lo psicológico, lo biológico y lo social. Y entonces nos marca que las prácticas sexuales deben de ser seguras, placenteras, orientadas hacia el bienestar. Entonces no se ve esta orientación hacia el bienestar, se busca tal vez la orientación del bienestar, del consenso en pareja, pero un erotismo masculino vivido desde sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones, y expresarlo no se ve. Entonces tenemos algo hombres como receptores y ejersores de la violencia. ¿Esto a qué nos referimos? Que cuando nosotros analizamos esta muestra de hombres sobre sus prácticas sexuales y la vivencia de su sexualidad, entonces identificamos que hay un desconocimiento sexual, como les decía, y una educación siempre más biológica, hay una erotización del no, es decir, si la mujer o si alguien se resiste, entonces eso se vuelve erótico, porque eso tal vez está vinculado con un aprendizaje de la violencia sexual, de la violencia social, la romantización también de la insistencia que se le impone al varón, desde ese estereotipo de género. O sea, si eres varón tienes que insistir hasta lograr seducir a una mujer. ¿Por qué? Porque así es, y se vincula con el deber ser sexual masculino. Hay algunos estereotipos de género, ¿no?, que nosotros descubrimos estos hallazgos, no, disculpen, no descubrimientos, son hallazgos de investigación, que los hombres mencionan, la mujer puede fingir que no quiere la penetración, pero en realidad la desea. El hombre le puede reclamar a su pareja siempre que tenga celos, porque esto también tiene que ver con la sexualidad. Nosotros planteamos esta idea que la sexualidad no es solamente relaciones sexuales, sino la sexualidad es un componente general, holístico de la persona. Si empieza un acto sexual, se tiene que terminar hasta eyacular. Es uno de los pensamientos en esta investigación que coincidían estos participantes. La seguridad, el carácter y la fuerza es lo que caracteriza a un hombre. Ahora yo planteo esto, ¿verdad? Planteamos esto. Esto que nosotros estamos aquí presentando es de una muestra, ¿no?, de participantes que están vinculados a una condena por el delito de violación. Pero si lo vemos bien, esto lo escuchamos en lo cotidiano. Lo escuchamos, lo vemos, lo leemos en las redes sociales. Entonces, esto es un factor, como sabemos, es un factor social, es algo que está impactando, y que, bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia entre varones, entre hombres que agreden sexualmente y no? Porque esto, si yo me parece, me atrevo a decir, nos atrevemos a decir que si no planteáramos el contexto de esta investigación, pues bueno, podríamos decir que es una investigación en cualquier grupo de hombres, o lo que se piensa de la sexualidad masculina, esta asociación
también mucha asociación hacia la pornografía como una parte educativa, ¿no? Entonces, esta propuesta o esta forma de ver estas prácticas sexuales violentas nos llevan a plantearnos también qué se está haciendo desde la criminología, desde la sexología, desde la psicología, pero también o aunado a una resignificación de la vivencia sexual del hombre que es inminente. ¿Por qué? Porque el hombre es violentado, ¿no? No es, bueno, nos parece que esta violencia sistemática, cultural, también es hacia el hombre y lo coloca en ciertas posiciones donde ellos tienen que cumplir un papel determinado. Insisto, no es una justificación, sino es una explicación de este fenómeno que no para, porque la violencia sexual es lo que menos para. Ya nos dice José San Martín, la violencia sexual es la violencia más discriminada y la más enjuiciada, ¿no? Pero, sin embargo, es la violencia que se mantiene y que va en aumento. Hasta aquí sería mi presentación. Muchas Gracias gracias, por su Rocío. atención. Gracias Muchas por su gracias a atención. ti, muchas gracias por tu uso del tiempo. Justo estaba por interrumpirte y decirte que tenías 2 minutos para concluir, así que agradezco tu uso del tiempo y muchas gracias por la presentación que nos Gracias. acabas de compartir. Bueno, ahora entonces seguimos Juan Guillermo y Claudia con ustedes. Espero que no tengan inconvenientes para compartir pantalla. No sé Y si ya dejé de compartir pantalla. todavía no, pero eso apenas Juan Guillermo y Claudia compartan la de ellos si es que No, lo requieren. no vamos a compartir pantalla, nada más unas reflexiones. Ah, Ok, déjenme por favor, como estoy desde mi celular, no les sé muy bien. Creo que Ya ya. desapareció, Listo. gracias. Gracias, está perfecto. gracias. Les agradezco, gracias. Entonces, Juan Guillermo y Claudia, bienvenida y bienvenido y somos todo oídos. Muchas gracias, Agustín. Mira, Rocío, hace un momento que preguntaba a Agustín que quién empezaba, yo dije de broma, creo que Rocío tiene ganas de empezar. Y qué bueno que empezaste, porque creo que lo que vamos a plantear va muy de la mano y muy cercano y se alimenta por lo que tú expusiste, ¿no? Nosotros, Claudia y yo, estamos trabajando desde hace algunos meses. ¿Por qué no se nombra la violencia sexual que viven los hombres? Yo en particular he trabajado sobre el discurso religioso. Entonces, un tema que me mueve mucho, que me jala mucho, es el tema de la pederastia. Y de repente, en los datos que conocemos dentro de un caso así, que es un delito, pero que se silencia mucho, hay una claridad de que los más abusados sexualmente son niños, son hombres, no mujeres. Y en alguna ocasión entrevistaron a un sujeto pederasta y le preguntaron, no por morbo, sino para entender por qué mayoritariamente niños. Y la respuesta cínica de él fue porque con niñas es pecado. O si, como que estaba normado religiosamente que no hacerlo con ellas como objeto de deseo, pero como que había una ambigüedad en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, Claudia y yo hace como medio año preparamos un texto que todavía estamos esperando un dictamen, donde nos preguntábamos por qué no se nombra la violencia sexual que viven los hombres y seleccionamos 10 posibles vertientes, y no digo respuestas, 10 posibles vertientes de reflexión. Y en el texto original decimos son hipótesis, y como tal las planteamos como para discutirlas, para debatirlas, no es necesariamente que todas sean respuestas acabadas, ¿no? La primera respuesta o hipótesis que nos damos es porque se cree que no existe la violencia contra los hombres. El estereotipo del hombre potente, algo de lo que decía, cómo se aprende la sexualidad, de lo que decía Rocío, es de que eres el potencial victimario, no ella. Entonces, de repente no queda tan claro para qué hablar de la violencia del sujeto que es el sujeto activo, en el estereotipo, por lo menos, ¿no? Entonces, por ahí va una de las reflexiones nuestras. Y aparte con el mito de que ser violentado sexualmente
hace homosexual a los hombres, que es un mito muy vigente, además de los mitos de los que mencionaba Rocío sobre el erotismo masculino, pues lleva como a no nombrar, parecía que si no lo nombro no existe ese tema, ¿no? Una segunda vertiente de reflexión es que no se nombra porque, y aquí hay una criminóloga que puede comentar algo, porque los delitos sexuales se definen más recurrentemente hacia las mujeres. Hemos revisado artículos de abogadas, de abogados, que cuáles son los bienes jurídicos que se protegen para definir delitos sexuales. Rocío, hablabas de ese penal donde entrevistaste 82 delincuentes sexuales, ¿no? Lo que nos han enseñado los textos de abogados y abogadas es que lo que más se protege como bien jurídico es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, hay una identificación de los hombres como monstruos potencialmente agresores y por lo tanto, una segunda hipótesis es que los delitos sexuales, Ahí estoy compartiendo, sí, se me confirma. como son nombrados, perdón, básicamente hacia las mujeres y más recientemente hacia personas de la diversidad sexual, todavía no contemplan de manera clara los delitos sexuales hacia varones heterosexuales. La tercera vertiente es que se interpreta, ahora se habla mucho de consentimiento sexual, ¿no? Pero se sigue pensando que el consentimiento es por parte de las mujeres, no por parte de los hombres. Incluso en condiciones de aparente igualdad de condiciones para él y ella, ¿no? Si ella lo denuncia, se asume que hay que escucharla, porque los hombres tienen un imaginario de que son los potenciales victimarios sexuales, pero poco se piensa que él pudiera denunciarla a ella, porque no le pidió permiso, porque no le pidió consentimiento, ¿no? Hemos leído incluso textos que hablan de consentimiento sexual desde una perspectiva de género, y se sigue analizando si las mujeres fueron tomadas en cuenta para dar el consentimiento. Ahora, con esa forma de aprender la sexualidad masculina, que algo decías, Rocío, no queda tan claro lo que los filósofos decimos, que para poder consentir, el sujeto tuvo que haber podido disentir, tuvo que haber podido decir que no. Y se asume por el estereotipo que los hombres siempre están dispuestos, hasta en intercambios forzados. Luego, una cuarta hipótesis que tenemos es que, y ya lo dije de varias formas, se sigue asumiendo en la literatura, en las legislaciones, en las definiciones de violación y de acoso, que los agresores sexuales son los hombres, que son agresores sexuales en potencia porque son hombres. Entonces, hay juicios, hay un libro impresionante de Joan Burke que se llama Los violadores, ¿no? Donde ella demuestra cómo en juicios, si se demuestra que un hombre fue el agresor sexual, hasta se adjetiva además al sujeto como monstruo, como depredador, como misógino, etcétera, etcétera. Pero si se demuestra que ella fue la agresora, se le califica como psicópata, como esquizofrénica, y al calificarla con una caracterización de salud mental desordenada, tiene atenuantes, ¿eh? O sea, no estaba en pleno uso de sus facultades, mientras que parece que el otro tiene además agravantes. La quinta vertiente, y esta me parece muy delicada, es que se sigue pensando, y lo he dialogado con psicólogos, he usado mucha literatura, se sigue pensando que una agresión sexual le afecta más emocionalmente a las mujeres que a los hombres. Pero no se ha demostrado. Entonces, quizás por prejuicios del valor que tiene socialmente la virginidad o de que eso que se tiene que guardar para una persona especial. Entonces, potencialmente hay servicios para acompañar de alguna forma mujeres que han sido agredidas sexualmente, pero quizás nunca han sido suficientes, pero son mínimos o casi nulos servicios para emocionalmente a un hombre agredido sexualmente.
se da por hecho que por su fortaleza masculina va a poder salir adelante con el asunto, a pesar de que hay estudios en varios países de América Latina, Costa Rica, conozco Perú también, donde se muestra que hombres que no lo procesaron, no lo trabajaron emocionalmente, crecen con ganas de desquitarse con alguien, de vengarse con alguien, ¿no? Y no tiene la culpa la mujer, que potencialmente pueden agredir, pero sí hay una omisión social de haberlo acompañado en el momento que lo vivió. La sexta hipótesis que pusimos en el texto es que no se nombra porque es políticamente incorrecto. Es decir, pareciera que es un cinismo, y me lo han dicho amigas feministas, hablar de la violencia sexual contra los hombres cuando ellas mismas dicen, si tú supieras cuántas mujeres hemos sido agredidas, como si fuera o todo o nada, ¿no? Entonces me han dicho muchas veces que es políticamente incorrecto hablar de violencia sexual contra los hombres. Una séptima, que esto va para no creer que estamos victimizando a los hombres, una séptima es que precisamente por no tener conciencia social por la socialización, valga la expresión, de ser excluidos o potencialmente víctimas, hay una falta de ciudadanía sexual en los hombres. Hay una conciencia de que yo puedo agredir, yo puedo violar, como dice Greta Segato, porque no me va a pasar nada, ¿no? Pero hay una poca claridad en que tengo derecho a ser cuidado y respetado sexualmente. Todo lo que lo enunciamos Claudia y yo como que hay una falta de ciudadanía sexual en los hombres. La octava hipótesis es que poco se ha trabajado, y aquí hablamos más teóricamente y académicamente, lo que significa o lo que significaría la autodeterminación sexual de los hombres. Cuando las mujeres hablan de derechos reproductivos, mucho lo han construido aludiendo a la autodeterminación reproductiva. Cuando las personas de la diversidad sexual hablan de derechos sexuales, hablan de la autodeterminación sexual, ¿sí? Pero es muy raro escuchar a varones heterosexuales aludiendo a su derecho a la autodeterminación sexual. Se da por hecho que es más una obligación que una autodeterminación por los modelos aprendidos de sexualidad. Entonces, por ahí va nuestra octava hipótesis. La novena hipótesis, es que con la que empecé, es que no se nombra como una falta en los discursos religiosos la violencia sexual hacia los hombres. Es muy reciente el debate internacional sobre pederastia, ¿eh? Y la cuestión religiosa es parte de la cultura de muchos países, incluyendo los latinoamericanos. Una cultura donde además está permeada, por ejemplo, en la religión católica, la categoría de culpa por hablar de sexualidad. Entonces suena medio raro para muchos hombres imaginarse siendo ellos el objeto de la agresión sexual. Y es una mezcolanza entre pérdida de poder por la masculinidad, a culpa por hablar de sexualidad como víctima o como sujeto deseado y humillado. Entonces creemos que la novena hipótesis, y insisto, son hipótesis, es porque el discurso religioso no ha problematizado el asunto. Yo hablo de negligencia pastoral porque la tradición católica, por ejemplo, sigue descalificando a los homosexuales y a cualquier persona de diversidad sexual, a pesar de que el Concilio Vaticano II de hace ya 60 años quedó y acordó entre los jerarcas de la Iglesia Católica actualizar sus enseñanzas con los avances de la ciencia. Y uno de los grandes avances de la ciencia de los últimos 60 años, por ejemplo, es tanto la perspectiva de género como el que hayan quitado la diversidad sexual de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Y la Iglesia Católica no lo ha actualizado y lo sigue repitiendo. Entonces, como que genera una ambivalencia a todas las personas que son influidas por el discurso religioso católico y a otras tradiciones religiosas, como para que le rompen la cosmovisión, a final de cuentas. Estimado Juan Guillermo, tienes 2 minutos para cerrar. Gracias. Lo bueno es que ya voy llegando a la décima y última. La décima y última hipótesis
que eso me compete mucho, yo soy académico y Claudia también trabaja en un espacio académico, es que nos faltan categorías y marcos teóricos para interpretar la violencia sexual contra los hombres. La inmensa mayoría de las categorías desarrolladas para analizar violencia sexual han sido pensando en mujeres. Y no es que sean peores, pero no siempre se aplican. Muchas mujeres son imaginadas por ser violadas, penetradas. Y lo que se ha documentado, por ejemplo, en violencia sexual contra los hombres, por ejemplo, en situaciones bélicas, no son necesariamente penetraciones. Son agresiones a sus mujeres, puesto entre comillas, pero también son castraciones o agresiones a sus genitales. Y eso como que no tiene un paralelismo teórico en lo que se estudia sobre mujeres. Entonces, para redondear, creemos que estas hipótesis, si generan sentido en nuestra idea, podrían estimular lecturas más amplias, más complejas, más integrales, que pudieran interpelar las políticas públicas que existen potencialmente para trabajar en contra de la violencia sexual. Rocío terminaba diciendo que es una de las violencias menos visibilizadas, mucho menos también en los hombres. Entonces, potencialmente, si las nombráramos, si las debatiéramos, si construyéramos referencias analíticas, creemos, si lo decimos en el texto, podría generarse un debate más incluyente, ¿no? Donde podríamos estimular formas alternativas, por ejemplo, para interpretar el abuso sexual con una realmente perspectiva de género. Que eso no fuera sinónimo de solamente de mujeres, sino que pensáramos en la especificidad de los sujetos masculinos como sujetos de género. Y creemos que evitaríamos las políticas actuales que nos suenan todavía muy conservadoras, a pesar de que hablan del tema. Porque decimos que son conservadoras porque siguen reforzando los modelos de masculinidad estereotipados. Es el agresor, es el potencial violador. A ver, compañera, pero también es el potencial víctima de una agresión sexual. Entonces, aquí le paro a Agustín para empezar a dialogar con todo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Bueno, también te agradezco por el uso del tiempo, porque hemos tenido dos presentaciones que cerraron en tiempo y en forma, así que les agradecemos también por ello. Yo tengo antes de abrir el intercambio, tengo una breve pregunta para Rocío y también una pregunta para Juan Guillermo y para Claudia. Empiezo con la pregunta para Rocío. Rocío, en todas las entrevistas que realizaron en los centros penales, anoté bien, más de 80, recabaron información sobre, o algo significativo sobre los modos de aprendizaje, sobre los modos de transmisión, sobre los modos de adquisición de este hábitus, de estos mitos, de estas formas de pensar, de hacer sentido, que validan la posición de los hombres entrevistados como perpetradores de violencia o agresores y que a la vez justifican con la que hacen sentido sus agresiones, sus violencias. ¿Hay algo interesante ahí o significativo que hayan recabado? Sí, fíjate, hay algo interesante. Ellos en su mayoría no se identifican como abusadores sexuales o como violadores, ¿no? Entonces eso para nosotros fue demasiado interesante y fue por eso que empezamos a relacionarlo con esta cultura, con lo que no se nombra, con lo que no se habla, que tiene que ver con parte de la educación sexual y del aprendizaje. Sí, por ejemplo, ellos hablaban mucho de este tema de reconocer cuando una mujer, por ejemplo, no quiere ser penetrada, pero no reconocían cuando ellos no tenían deseo, o estos estereotipos, el hombre tiene que ser fuerte, valiente, el hombre siempre tiene que tener deseos sexuales, el hombre si empieza algo lo debe determinar aunque no tenga ganas. Creo que todo eso nos indica que está pasando algo ahí, ¿no? Una parte es que no se reconocen y también no tendría, o sea, no está vinculado a que ellos dijeran yo soy inocente, no.
No era eso. El tema no era que ellos dijeran, yo soy inocente y estoy aquí injustificadamente, ¿no? Sino era más como un desconocimiento que nos lleva a, y nos llevó a plantear que hay estereotipos de género muy marcados para los varones y que también ellos funcionan en relación a estos estereotipos de género violentos que tienen que ver con el machismo. Hablamos en nuestra investigación sobre esto del machismo, pero no de la sociedad, sino que ellos también como que no lo reconocen en ellos, no esta parte violenta, sino esta parte que son víctimas de la propia sociedad y del propio estereotipo de género y del deber ser masculino. Y me parece que eso sí es muy importante y eso nos abre más líneas de investigación y a ver cómo eso se puede hacer consciente en ellos, porque pareciera que la violencia en ellos, como bien dice Juan Guillermo, es como si no existiera, ¿no? O sea, no es como no existe, yo no sufro de ninguna violencia ni de ningún tipo de maltrato ni de ningún tipo de discriminación, cuando sabemos que la violencia sexual es la que menos discrimina, ¿no? La violencia sexual, si me permiten decirlo, es la más incluyente, entonces nos incluye a todos independientemente del género, ¿no? O de la identidad o de cómo te nombres, ¿no? Eso es lo interesante. Agustín, antes de que nos preguntes, ¿puedo hacer un comentario para Rocío? Claro, seguro. Se me hace muy interesante, Rocío, para poder seguir construyendo algo. Tú decías, no se identifican como violadores. Hay un libro que se publicó en Perú entrevistando penalmente, o sea, en una cárcel a hombres que son que estaban procesados como delincuentes sexuales. Y el libro se titula como uno de ellos se describió a sí mismo. Él decía, yo solo actuaba como hombre. Es decir, estaba procesado porque alguien lo denunció como agresor sexual, pero cuando alguien más o menos respetuoso y sensible fue a entrevistarlo, como los que hicieron el libro, él decía, pero ¿por qué me detuvieron? Yo hice lo que yo aprendí, o sea, lo que a mí me... El deber ser, ¿no? Él decía, yo solo actuaba como hombre, o sea, él no se reconocía como delincuente, a final de cuentas. Pero otra cosa que se me hace todavía mucho más importante de lo que dices es, tienen que hacerlo aunque no tengan ganas. Ahí es donde yo cuestiono si realmente se autodeterminan sexualmente. Porque lo que decimos los filósofos es, yo consiento algo si pude haber dicho que no. Si solo pude decir que sí, no consentí, acepté, asumí. Entonces, si yo tengo que tener relaciones sexuales, aunque no tenga ganas, me suena que no es tan libre que digamos. O sea, como que pensando en los abogados, tendría muchas atenuantes. ¿Qué otra me quedaba? Claro, pero me Como, parece, Guillermo, perdón, sí, 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 sí. me Y parece que como tú tiene bien que ver con decías, esto. no es defenderlas, o sea, no es protegerlos, ¿no? Pero si el entrenamiento social fue para que tú tienes que tener sexo cuantas veces se pueda, como que el Sí, escenario es como... sin decir que no, porque el renunciar es renunciar a esta práctica sexual impuesta que siempre tienes ganas, ¿no? Así. Entonces, es en esta parte del estereotipo de género, que tú bien nombras, ¿no? Hay un estereotipo de género más fuerte que el deseo mismo. Y entonces estamos en una sociedad que enmarca, encapsula y entonces estructura de una manera y encierra la sexualidad masculina no nombrada, desde el placer, desde la decisión, sino me toca por, ¿no? Pero sí que quería como agregar eso, porque a mí me parece muy importante este análisis que haces. Muchísimas gracias, Rocío, y también muchísimas gracias, Juan Guillermo, por la pregunta hacia Rocío. Ahora yo tengo una pregunta para ti, Juan Guillermo, y también para Claudia. Y bueno, si es que Rocío, tú también quieres comentar algo o preguntar algo, después ya nos enganchamos en la conversación.
Bueno, son 10 hipótesis y cada una da para hilar mucho y es un ejercicio ambicioso, así que muchas gracias por compartirnos. Yo me voy a referir de momento a una que tiene que ver con el intercambio que existió recientemente. Cuando hablan ustedes, Juan Guillermo y Claudia, de que nos faltan categorías eh, y marcos teóricos para identificar la violencia sexual experimentada por varones. Eh, Quisiera que profundicen un poquito más sobre eso, porque también, claro, de lo que ustedes acaban de intercambiar en este momento y de lo que han dicho en sus dos exposiciones, lo que sí es evidente es que también a nivel de forma de conocimiento práctico, de formas de conocimiento práctico, de formas de conciencia práctica, no existe tampoco esa capacidad de identificar violencia. Pero entonces ahí lo tengo más claro a nivel práctico, pero a nivel teórico, si podrías explayarte un poquito más sobre ello, también. Sí, con todo gusto. Mira, hemos revisado muchísima literatura sobre diferentes formas de agresión sexual, ¿no? Y un par de libros que hablan mucho de la historia del concepto de violación, por ejemplo, aluden a que violación en el pasado era la penetración no consentida en una vagina. Si esa es una definición, para empezar, solo puede ser violada una mujer. Ya, no hay de otro, ¿no? Pero abogadas feministas y colegas y compañeras feministas activistas dijeron, oye, no, hay agresiones sexuales más allá de la vagina. Entonces, con el tiempo cambió la definición para decir la penetración no consentida en cualquier orificio corporal. Aunque ellas estaban pensando en las mujeres, esa nueva definición incorporaba de alguna manera a los hombres cuando son penetrados, ¿no? Pero de repente la literatura muestra, la sexología nos enseña también, que hay gente que cree que si una mujer llega a forzar a un hombre más joven, a un niño o a un hombre, por la razón que pueda ser, si él la penetró, se interpreta como raro que ella lo haya forzado, porque se asume como que la pasividad es la que recibe la penetración. Entonces, en el tiempo, uno encuentra que se ha replanteado para decir, es un acto sexual no consentido. O sea, puede ser que me obligan a penetrar a una mujer, no, y no quiere decir que yo acepté. A lo mejor pierdo el trabajo si no lo hago, a lo mejor es mi maestra, a lo mejor tal cosa. Pero lo que es todavía muy complicado, y a eso nos referimos con la falta de categorías, es qué significa el consentimiento. Porque la clave entre un acto sexual que es como un delito y un acto sexual que es acordado es lo que se llama consentimiento. Pero se tiende a pensar que como el activo, el potencial agresor, ¿verdad?, es el sujeto masculino, hay que asegurar la versión de ella que se dijo que sí, que se aceptó. Pero en el texto que usamos como referencia para esta presentación, aludimos a un estudio de caso que hizo un alumno mío, donde él, siendo psicólogo, fue consultado por la universidad donde trabaja para asistir terapéuticamente a un estudiante que había sido denunciado por una compañera de abuso sexual. Y entonces él platica con este joven y él le dice, mira, todo pasó con una compañera que tenemos 5 o 6 años de conocernos desde preescolar, bueno, desde preparatoria, bachillerato, se dice en varios países, hasta el pregrado, como se dice en Colombia, y en México le llamamos licenciatura. Dice, nos conocíamos de clases, de amistad, a veces yo quedaba en su casa, a veces en mi casa, pero con los progenitores, con los papás, porque éramos amigos, compañeros de escuela. Un día estuvimos tomando algo de alcohol y fluyó intercambios físicos, eróticos.
Y llegó un momento, pero era la amiga, no era la novia, no era, era amiga, así se caracterizaba, ¿no? Y él, en la versión de él, dice, estábamos en eso cuando yo percibí cara como que estaba un poquito incómoda. Entonces, él dice que le dijo, ¿quieres que pare? Y dijo, sí, por favor. Ok. Pararon, ya cada quien se fue a su casa, pasaron varios días sin verse, y a la semana, 2 semanas, él recibe una carta de que había sido denunciado por ella por acoso, abuso sexual. Y el argumento estaba justificado diciendo, no me pidió permiso. Y él le preguntaba al psicólogo, a mi alumno, oye, pero ella tampoco me pidió permiso. Si yo hubiera hecho la denuncia, ¿qué hubieran dicho? Si yo, hombre, hubiera dicho ella, compañera mujer, tuvo intercambio erótico conmigo y no me pidió permiso, y yo le he preguntado a abogados y todos me dicen, no le hubieran creído, le dan la razón a ella porque la que se considera como vulnerable, como bien jurídico defendible, es ella, no él. A ese tipo de categorías teóricas nos referimos como que hace falta desarrollar un marco teórico o marcos teóricos más comprensivos bajo el supuesto de que ellos, como bien lo dijo Rocío, también pueden ser víctimas de violencia sexual, incluso de ellas. Por ahí va nuestra respuesta. Muchas gracias, Juan Guillermo. Rocío, ¿tú tendrías alguna pregunta para Juan Guillermo y para Claudia? Sí, fíjate, los estaba escuchando, ¿no? Y me preguntaba esto de la denuncia, ¿no? Si ustedes han revisado si este estereotipo de género o el machismo posiblemente influya en que el hombre no se acerque a denunciarnos, o sea, posiblemente sí, ¿no? Pero ¿cómo impacta esto? O sea, ¿cómo se podría, tal vez no por una parte visibilizar, pero por otra poder tomar esto y decir, sí fui abusado, ¿no? Desde esta estructura social de la que hablan con Guillermo, ¿no? De decir, a ver, está pasando algo, hay que nombrarlo y entonces hay que visibilizarlo. Tendrá que ver este machismo, porque también cuando hablabas hace rato de, por ejemplo, a la mujer se le cataloga de una forma, con esta perspectiva de género. Y yo, yo recordé esto de, bueno, la mujer tiene un instinto pues maternal, ¿no? Pero no se habla del padre, o sea, del hombre, y pareciera que los hombres no tienen un instinto paternal, que independientemente de que sea una construcción social de la realidad, ¿no? O sea, no estoy diciendo que existan, ¿no? Sino estoy hablando de estos estereotipos de género, ¿no? Es como si el hombre dejara de existir, o sea, tampoco está aislado. ¿Cómo impacta esto en esta denuncia, en esta visibilización? Si el machismo, ustedes lo pueden ver ahí o lo conceptualizan de otra manera. Hay una cosa interesante, Rocío, desde la lectura. Quiero hablar por Claudio y por mí, pero desde como lo percibo yo no sé si es precisamente machismo, en la lógica de dominar el hombre a la mujer, ¿no? O es estereotipos del ser hombre, que algunos puede que crean que es sinónimo. Es decir, hemos encontrado muchos hombres, por ejemplo en la pederastia, que pasaron décadas para reconocer que habían sido agredidos sexualmente. ¿No? Y cuando se les entrevista por qué dejaron pasar tanto tiempo, hay un argumento de que iban a pensar que soy homosexual, ¿no? Porque ya me violaron, ¿no? Pero otro muy fuerte es, yo ni siquiera sabía qué me había pasado. O sea, no tenía palabras para describir el evento que me había ocurrido. Yo me sentía mal, reprobé la escuela, entré al alcohol, a las drogas, me dijo un amigo. Yo no sabía que eso se llamaba violación, ¿eh? Hasta que pasó mucho tiempo después. Hay otros que dicen, yo con toda la dificultad para nombrarlo, cambié comportamientos
y mis padres me preguntaron, ¿qué te pasa? Y hay quienes dicen, cuando yo se lo dije a mi madre, porque le inspiraba más confianza, ella le dijo, no lo digas, porque van a pensar que ya no eres hombre. Mejor yo te apoyo emocionalmente, pero no lo digas, así como no lo digas. Y cuando el hombre agredido le dice, mamá, pero mi padre fue el que me violó, a veces la respuesta extraña es, tampoco lo digas, porque va a ser un escándalo para la familia. Como si fuera más relevante cuidar el escándalo familiar que la integridad del sujeto. Hay una escritora, periodista muy conocida en América Latina, es mexicana, que a lo mejor varios de ustedes conocen, Lidia Cacho, que escribe un libro que se llama Ellos hablan, los hombres. Y uno de los relatos es dolorosísimo, porque hay un hombre adulto que cuenta que de niño adolescente él fue agredido sexualmente por su tío, hermano de su padre, y que le platica a la mamá lo que había pasado. Y la mamá le dice, mira hijo, me duele mucho, te voy a apoyar emocionalmente lo que pueda, pero si puedes, por favor no se lo digas a tu padre. Dice, porque tu padre fue abusado sexualmente por tu abuelo, igual que tu tío fue abusado por tu abuelo. Ella lo sabía. Dice, y tu padre ha trabajado esa agresión emocionalmente y te consta, le decía al hijo, que ha tratado de ser un hombre no macho, o sea, un hombre decente, cercano. Dice, creo que si se lo contaras, se quebraría tu papá. Y no sé qué haría con su único hermano, que fue el que te abusó. Entonces, se me hace una situación muy compleja, porque le dice, si puedes, no se lo digas. Y yo te ayudo a trabajar. Pero entonces, hay un libro publicado aquí en México hace 3 años que se llama Secretos de Familia, sobre incesto. ¿Eh? Y es impactante el libro y es muy riguroso, pero muy doloroso, porque trae narrativas de mujeres jóvenes, mujeres niñas, que narran el incesto, pero la autora mujer fue capaz de entrevistar a hombres que vivieron incesto. Y el capítulo se llama Narrativas de los hombres. Pero yo he tratado de socializar ese capítulo. Bueno, yo lo trabajo con mis alumnas y alumnos, pero cuando lo socializo en otros ámbitos me dicen, Juan Guillermo, eso no es tan grave, lo grave son las mujeres. Y me lo dicen académicas feministas. Digo, yo no sé si es machismo o también es que las mujeres feministas creen que eso es políticamente incorrecto o que les va a quitar la atención a las problemáticas que viven. Entonces, es un tema resbaloso y complejo. Entonces, por eso lo que Claudio y yo estamos tratando de hacer es, de manera cuidadosa, escribir, reflexionar, invitar a dialogar y muy probablemente con los diálogos que escuchemos y seguir escribiendo y socializando para discutir. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Muchísimas gracias, Rocío. Yo tengo un pequeño comentario también que hacer, pero primero quiero dar chance, dar la oportunidad al resto de las personas presentes. No sé si alguien quisiera levantar la mano, hacer una pregunta o comentar algo. Si alguien quisiera desactivar su micrófono, está más que bienvenido, bienvenida, bienvenide. Y también, bueno, mientras alguien se anima, y también es posible que entre Juan Guillermo y Rocío ustedes también quisieran continuar el intercambio, yo tengo una pequeña reflexión que me surgió ahorita escuchándoles y cuando pensaba el tema de la mesa. Yo soy sociólogo, a diferencia, aquí hay una variedad de formaciones y de deformaciones. Y claro, como sociólogo, lo primero que piensas es los patrones sociales. Entonces, claro, en las relaciones de poder que se constituyen a través de las relaciones de género, en términos sociales, siempre hay una mayor probabilidad, una muchísima mayor probabilidad que estés ubicado en la posición del agresor, si es que
eres alguien que asume reproduce el rol de la masculinidad y que estés ubicado en el rol de la víctima, de quien padece, de quien sufre agresiones sexuales y estás en una posición, obviamente ocupando el rol femenino, pero también en cualquier rol disidente de la heterosexualidad. Entonces, en ese sentido, sí veo que desde la sociología de los problemas públicos, por ejemplo, existe ya la injusticia de género ya es un problema en sí para posicionar la violencia sexual experimentada por hombres como un problema público, porque existiendo las tasas que existen de femicidios y feminicidios en toda América Latina y en todo el mundo, la falta de recursos y la falta de políticas públicas para solucionar y atacar de frente la violencia de género, los feminicidios, en ese contexto de injusticia, que los hombres posicionemos la violencia experimentada por los hombres y por las masculinidades puede ser experimentado como una especie de usurpación y como una especie de metida de cola nuevamente de nuestra situación privilegiada en la sociedad. Entonces, eso es algo que me llama la atención porque, por otra parte, hay una radical diferencia y que es importante anotar con este tema del consentimiento, y es que, claro, cuando las mujeres o las disidencias sexuales o las disidencias sexogenéricas experimentan violencia basada en género, lo hacen por el hecho de su condición de ser mujeres o de su condición de ser disidencias. Los hombres, esa parte no me queda clara, si es que los hombres sufrimos agresión sexual por nuestra condición de ser hombres. Lo que sí me queda claro es que sí podemos perpetrar, sí podemos actuar, sí podemos activar la violencia sexual por nuestro mandato masculino. Y ahí es clave lo que tú comentas y lo que están comentando Claudia y lo que está comentando Juan Guillermo, porque, claro, en algún punto no sabemos si nunca nos hemos preguntado seriamente cuáles son las formas por las cuales decidimos o nos autodeterminamos como hombres, sino que muchas veces también es algo que simplemente se asume, se actúa y se reproduce, y es como la elección de una autocondena también. A la final, no es la elección de una autocondena, es la asunción de una autocondena, porque cuando haces estudios de violencia en sectores urbanos marginales, en frontera, ves que muchas veces la masculinidad es una de las claves explicativas para que te enroles en una banda criminal a los 15, 16 años y tu expectativa de vida no llegue más de los 21 o 22. Entonces quería compartir con ustedes estas reflexiones porque me parece que hay tensiones en las cosas que se han planteado aquí, que hay ambivalencias, y bueno, en sociología, cuando hay tensiones, cuando hay ambivalencias, cuando hay paradojas, eso es significado de que hay mucha carne y mucho hueso por masticar académicamente y mucho por pensar, así que me siento qué grato estar con ustedes en esta mesa. Y bueno, si nadie se anima del público a hacer preguntas, podemos tener también, darle rienda a un intercambio más entre nos. No sé si quisieras empezar tú, Rocío, de nuevo, o Juan Guillermo o Claudia. Claudia dice que yo. Ok. Es mi consejera, aquí me está sugiriendo cosas. Mira, a mí se me hace interesante la pregunta que haces, Agustín, porque es una constante en diálogo con muchas queridas compañeras. Dejo muy claro, para quienes no me conozcan, yo trabajo hace 32 años con feministas, con compañeras feministas. No coincidimos en todo y a veces nos enojamos mutuamente pero nos enojamos civilizadamente, ¿no? Por las diferencias. Cuando tú dices, es una tensión y pareciera que pudiera leerse como una usurpación con nuestra visión privilegiada, ¿no? De nuestra posición privilegiada. Lo que Claudia y yo hemos dialogado con muchas personas es, habría que desmitificar que es puro privilegio ser hombre. Hay lecturas de queridas colegas donde dicen, es que ser hombre es privilegio, privilegio, privilegio. Digo, no, yo no creo que sea eso. Obviamente que hay privilegios, pero no son puros privilegios. Una desventaja claramente descrita por Rocío es un aprendizaje muy mutilado del erotismo masculino.
creer que todo mi erotismo está en el pene y que todo el resto de mi cuerpo no existe eróticamente, es una visión muy pobre del erotismo de una persona. ¿Sí? Pero los discursos comerciales es no para el que no puede, sino para el que quiere más. ¿Sí? Y se está refiriendo al pene, a la potencia sexual. ¿Sí? Entonces, yo lo que creo es que hablar de estos temas puede mostrar que no es puro privilegio el hecho de ser hombre. En Costa Rica, donde tuvimos el Congreso hace 3 años, los compañeros han decidido trabajar el Día del Hombre, que es el 19 de noviembre, de manera política, o sea, no trivializándolo. Y lo que han hecho es, ¿qué área de la vida cotidiana puede ser una desventaja para el hombre su hecho de ser hombre? Y lo que ellos han decidido es trabajar sobre la salud de los hombres. Porque uno aprende a no cuidarse, a ser temerario, a buscar las situaciones de riesgo, tal, tal. Y entonces pareciera que el ser hombre, como dicen algunos colegas, es un factor de riesgo para la propia salud y de otras personas. Entonces, ahí es clarísimo que no es ningún privilegio para los hombres cómo aprendimos a lidiar con nuestra salud, por ejemplo. Pero en el tema de la sexualidad es algo muy cercano. Pareciera que yo tengo la capacidad de violar, de tomar iniciativas, de agredir sexualmente. Pero eso que sea una ventaja, se me hace medio absurdo. Y más si lo pienso otra vez pensando en Rocío, desde el erotismo. ¿Qué tiene de ventaja mi limitada información recibida sobre el erotismo masculino? ¿Qué tiene de ventaja creer que todo mi erotismo está en el pene, en el miembro sexual? Es un empobrecimiento del asunto. ¿Qué pasa cuando ese miembro me responda cada vez más limitadamente? Se me acaba la identidad, se me destruye. Y uno dice, maestro, hay muchos ámbitos, hay muchos espacios físicos que son puntos eróticos. Entonces yo diría que, aunque parezca una intromisión, lo que hay que hacerlo es integralmente. No es decirles a las mujeres, vean, nosotros sufrimos mucho, no se quejen. No. Es, cada persona tiene desventajas en su cotidianidad. ¿Cómo identificar las causas de las respectivas desventajas? Y más que ponerlas a competir, ¿cómo trabajar por las diferentes causas de desventajas? O sea, yo lo pienso por ahí. Por ejemplo, en el caso concreto de la violencia sexual, acaba de salir publicado un libro en Colombia sobre la violencia sexual hacia los hombres durante el conflicto armado. Y es brutal la cantidad de hombres violentados sexualmente durante el conflicto armado. Y aparte no estaba nombrado. Pero mucha gente, era un secreto a voces. Un exalumno muy querido, Gabriel Gallego, es el autor del libro. Y él documenta cómo muchos hombres sentían que podían violentar a otro hombre en lo que más les pegaba, o sea, en su sexualidad. O sea, eso que uno diga que es privilegio, pues no es ningún privilegio. Es una tremenda desventaja no poder nombrarlo. Ahora, yo lo que siempre digo es que hay que ser diplomático y estratégico. O sea, sería un poco cínico decirles a las mujeres, no me importa la violencia sexual contra ustedes, porque yo también vivo violencia sexual. No se trata de eso. Reconozco la violencia sexual y quisiera colectivamente construir estrategias para reducir y combatir tanto la que viven ustedes como la que vivimos nosotros, reconociendo la especificidad sociológica de cada una de ellas. Como que por ahí iría nuestra reflexión. Muchísimas gracias por la extensa respuesta, Juan Guillermo, y gracias, Claudia, también. Rocío, no sé si tú también quisieras comentar algo. Sí, mira, yo considero que es una situación, o sea, que una situación no desmerita la otra, o sea, no es como una guerra de qué es más importante, ¿no?
sino más bien la violencia sexual, nuestra forma de referirla o lo que hemos estado diciendo aquí también parte de muchos de los estereotipos de género. Entonces, tendríamos nosotros que ver, en lugar de decir qué es lo más importante o qué es lo otro, es cómo vincularlo, o sea, cómo la violencia sexual masculina o femenina se vincula a los estereotipos de género, cómo la vamos a nombrar, cómo la vamos a identificar y cómo lo vamos a prevenir. Más allá que la tendencia o la cifra nos digan, sí, tal vez hay menos visibilidad en la violencia sexual masculina, eso no quiere decir que no exista, pero tampoco nos colocamos en que solamente existe la femenina, realmente no debería de existir ninguna, ¿no? El derecho sexual y el placer debería de ser voluntario, consensuado, decidido hacia el bienestar, y deberíamos de construir ese tipo de relaciones donde cada quien decida cuándo iniciar su vida sexual, con quién, y sobre todo no verla desde la violencia. Entonces, cuando vemos esto de, oye, esto se pierde privilegio, ¿no? ¿Quién no es privilegiado? ¿Quién es menos? Me parece que deberíamos de estar discutiendo cómo ser con los estereotipos de género, cómo identificarlos, cómo nombrarlos, cómo quitar esta invisibilidad para vivir vidas libres de violencia. No nada más para la mujer, para los hombres. Y no solamente hombres y mujeres, ¿no? Independientemente de cómo te identifiques, para el ser humano, ¿no? Prevenir una vida libre de violencia y que la sexualidad sea ejercida desde el placer, para construir, no para destruir. Entonces, eso yo, esa es mi reflexión como final, ¿no? En esto. Muchas gracias, Rocío. Y muy oportuno este vínculo también entre poner de plano por delante también el tema del deseo. Eso es algo que nutre mucho esta reflexión, así que muchísimas gracias. Agustín, ¿puedo Sí, comentar Juan algo? Guillermo, sigue. Pensando en la sensible intervención de Rocío, yo creo que por eso Claudio y yo hicimos un par de hipótesis que tienen que ver con la autodeterminación sexual y la ciudadanía sexual de los hombres. Es decir, las mujeres, cuando hablan de autodeterminación reproductiva como justificación de los derechos reproductivos, una de las dimensiones que han enfatizado muchas de ellas y me lo han platicado es el derecho a ser madre solo si quiero, no por obligación. Que la maternidad no sea el destino, sino sea una opción. Y que yo pueda decir que no y que eso no me descalifique como mujer. Pero están de alguna manera reivindicando el derecho a decir que no. Cuando se habla de autodeterminación sexual, yo quisiera hacer paralelismo. Es decir, ¿en qué momento un sujeto puede decir que no? Si el estereotipo me mandata obligadamente a tener relaciones sexuales, no me estoy autodeterminando sexualmente. Tú lo dijiste pensando en lo que decía Rocío. Parece que el mandato es más poderoso que el deseo. El estereotipo de género es más fuerte que el deseo. ¿Eh? ¿Cómo reivindicamos el deseo del que habla Rocío? ¿Cómo reivindicamos que yo tenga sexo cuando yo quiera y la otra persona que lo tengo también quiere? El origen de la violación sexual de esos delincuentes sexuales, uno puede suponer que forzaron a alguien a tener sexo cuando la otra persona no quería. Solo cuando ellos querían. ¿Eh? Entonces, por eso entre las 10 hipótesis, dos muy importantes son el sentido de la autodeterminación sexual en los hombres y la falta de ciudadanía sexual en los hombres. Que yo sea capaz de decir, no quiero, no quiero, no me interesa, pero con la tranquilidad de no ser juzgado como menos hombre por decir que no quiero. Yo creo que no es fácil, es un escenario muy complicado, pero si uno muestra los casos, por ejemplo, citamos a un par de amigos míos, Alejandro Cervantes y Tracy Citeroni, en un texto, ¿no? Ellos dicen, hay que graduar
los derechos humanos. Desde los derechos negativos a los derechos positivos, sobre todo en la sexualidad. ¿Qué sería el derecho negativo? Que no me agredas. O sea, aunque no me respetes, aunque no me reconozcas, que no me agredas. Y es ganancia. Aunque sea simplemente para llevar la fiesta en paz, que no me agredas, ¿no? Pero dicen, el derecho positivo en el otro extremo sería que me reconozcas en mi diferencia y me aceptes. Entonces, ellos dicen, ganamos mucho con asegurar los derechos negativos. Ya es mucha ganancia. Que no me agredas porque soy mujer, que no me agredas porque soy homosexual, que no... Ok. Pero sería muy rico ir avanzando culturalmente a un derecho positivo. Que te reconozco porque eres mujer, que te reconozco porque eres homosexual. Pero yo diría, ¿y por qué no incluir en el paquete? Te reconozco porque eres un varón heterosexual. Y si tú me dices que no, yo respeto que digas que no. Pero esa consigna feminista de que cuando las mujeres dicen no, quiere decir que no, para que no insistan, como bien lo decía Rocío, de que no estar así, que también se aplicara a los hombres. Que los hombres reconociéramos que tenemos derecho a decir que no. En el ámbito, por ejemplo, de la sexualidad, a pesar de los mandatos. Porque con suerte y con eso, vamos cuestionando los mismos mandatos. Decirnos que no entre los mismos hombres de quienes buscamos aprobación, para Sí. empezar. Así Sí, que sí. sí. No, qué rico escucharles, Juan Guillermo, Claudia, Rocío. Muchísimas gracias hoy por haberse dado cita aquí. No sé si quisieran compartir una reflexión final antes de despedirnos. Yo sí quisiera, a nombre de Claudia, porque Claudia es más tranquila, pero aquí entre nos me cuenta sus reflexiones. Yo lo que creo que nos falta mucho es capacidad de escucha. Porque tu pregunta, Agustín, es muy cierta. No es una intención teniendo tantos privilegios. Esto que ahorita ustedes nos escucharon, hay compañeras feministas que hubieran apagado la pantalla. No, eso no es cierto. Y yo creo que esa cerrazón para el diálogo a veces complica mucho los intercambios más lúdicos, más horizontales, más equitativos en general, ¿no? Entonces, mi reflexión final sería invitarnos colectivamente a escucharnos, a escucharnos, a escucharnos. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Guillermo. Rocío, de tu parte, ¿quisieras una intervención final, unas palabras de cierre? Ujú. Sí, bueno, yo iría en la misma línea, ¿no? Que decía Juan Guillermo y que mencionabas tú. Me parece, es como hay que visibilizar, ¿no? Como decía Judith Butler, lo que no se nombra no existe, entonces hay que nombrarlo, hay que socializarlo, hay que investigarlo, hay que debatirlo y hay que tratar como de normalizar, de cierta manera, permíteme decirlo así, el que un hombre también puede ser abusado, ¿no? O sea, tener esta posibilidad. Cuando hay una posibilidad, entonces suceden las cosas. Si te cierras a la posibilidad, entonces estamos condenados a siempre estar viviendo en esta violencia sexual. Y les agradezco, un gusto, Agustín, un gusto, Juan Guillermo, Claudia también. Igualmente, Rocío. Un gusto estar por acá, gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a ti, Rocío. Gracias, Juan Guillermo. Gracias, Claudia. Ha sido un gusto compartir con ustedes por este espacio de 1 hora 20 minutos. Y bueno, cualquier cosa nos seguiremos viendo Con todo gusto. aquí en el marco del coloquio. Tengan una buena tarde y una buena noche. Gracias. Igualmente. Igual para recordarles que las otras grabaciones de las mesas que están siendo simultáneamente a estas van a ser subidas a YouTube para que luego ustedes las puedan observar. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Perfecto, Bonita Yasmín. tarde. Muchísimas gracias. Gracias.